Hagamos un pequeño repaso de trigonometría básica. Debemos aprender a manejar las dos fórmulas básicas, que es el seno de un ángulo, va a ser igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, y el coseno de un ángulo va a ser igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Vamos a aplicar estos conceptos a la descomposición de vectores. Bien, veamos dos ejemplos. Tenemos este vector, el más largo, formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, y tenemos un segundo vector formando 20 grados respecto a la horizontal. Supongamos que estamos hablando de vectores fuerza, ¿bien? Y me dicen, estoy aplicando una fuerza de 2 newtons formando 30 grados sobre la horizontal en dirección más X. Y tengo una fuerza, vamos a llamarla fuerza 1, y tengo una fuerza, voy a escribirlo en otro color, vamos a llamarla fuerza 2, de 1 newtons, formando 20 grados sobre el eje menos X. Bien, podemos decir que estamos formando 20 grados sobre el eje menos X, o podemos decir que estamos formando, que es lo mismo, un ángulo de 160 grados respecto al más X. Lo más práctico es trabajar con el ángulo más pequeño. Bien, una vez que hacemos esto, tenemos que estar conscientes de que cada una de las componentes del vector va a tener el signo dependiendo del cuadrante que esté. Si vemos la fuerza 1 y la queremos descomponer, nos paramos en la punta de la flecha y trazamos líneas paralelas. ¿Okay? Una línea paralela al eje X y una línea paralela al eje Y. Acá vamos a tener la componente X de nuestro vector F1 y la componente Y de nuestro vector F1. Y las vamos a llamar F1 en X y F1 en Y. Y podemos hacer lo mismo con el otro vector. Trazamos paralelas al eje X y al eje Y desde la punta de la flecha, desde la punta del vector. Y obtenemos su vector F2 en X y F2 en Y. Para nosotros descomponer un vector, lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué cateto, cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el valor del vector completo, el módulo del vector. ¿Bien? Entonces, en este caso, como estamos hablando de fuerza, la hipotenusa va a ser igual al módulo de ese vector fuerza 1. En la unidad, al principio de esta unidad 0, hicimos un breve repaso sobre lo que son cantidades escalares y vectoriales. Entre las cantidades vectoriales que vamos a trabajar en este curso tenemos la velocidad, tenemos la aceleración y también las fuerzas. Son básicamente esos son los vectores que vamos a trabajar. Bien, entonces la hipotenusa va a ser igual al módulo de la fuerza 1 para la fuerza 1, y la hipotenusa en el otro caso va a ser igual al módulo de la fuerza 2, es decir, el tamaño de ese vector. En el caso de la fuerza 2 va a ser 1 newton, y en el caso de la fuerza 1 va a ser 2 newtons. Ahora, si nosotros vemos este ángulo de 30 grados, si imaginamos que es un ojo, ¿ok? Ese ojo, ¿a quién está viendo? A este lado que está acá. Este va a ser mi cateto opuesto. Y la altura de este cateto opuesto va a ser igual a la componente Y.
Como vemos, el cateto opuesto está relacionado con el seno. ¿Bien? Entonces, para el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto va a ser la componente ni. Quedaría de la siguiente forma. Si hacemos sobre la fórmula del seno, la sustitución, decimos entonces el seno del ángulo, que es 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser la componente en I, dividido la hipotenusa, que va a ser el módulo de la fuerza 1. Bien, entonces decimos, si voy a despejar la fuerza 1 en I, digo la fuerza 1 en I va a ser igual al módulo de la fuerza 1 por el seno de 30 grados. Entonces, si vemos nuestro gráfico, la fuerza 1 apunta hacia el lado positivo del eje X. Bien, porque en el primer cuadrante, el seno, la función, perdón, y también la componente Y también apunta hacia el lado positivo del eje Y, ¿vale? En el primer cuadrante, tanto el coseno, que está relacionado con el eje X, como el seno, que está relacionado con el eje Y, son positivos. Entonces, como estamos en el primer cuadrante, este valor va a ser positivo. Luego, si utilizamos la función coseno para el mismo ángulo, vamos a decir coseno de 30 grados, va a ser, entonces, si el vector completo es la hipotenusa y este vector es el cateto opuesto, de este modo, el cateto adyacente va a ser la componente X de esa fuerza. Entonces, el coseno de 30 va a ser igual a F1 en X entre el módulo de F1. Para conocer entonces la componente X de la fuerza 1, decimos fuerza 1 en X va a ser igual al módulo de la fuerza 1 por el coseno de 30 grados. Como estamos en el primer cuadrante, el coseno también es positivo. Si vemos la fuerza 2, bien, si aplicamos estos mismos conceptos, estamos hablando de 20 grados, pero en el cuadrante, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el eje X es negativo, es decir, el coseno va a ser negativo, mientras que en el eje Y va a ser positivo, porque el seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces, si asociamos, si lo hacemos igual que esto, ¿okay? Aplicamos este mismo concepto, solo que ahora estamos trabajando con un ángulo de 20 grados y con la fuerza 2 en el segundo cuadrante. Entonces decimos, la fuerza 2 en X, o la componente X de la fuerza 2, todos los vectores hay que ponerle el símbolo de vector, la flechita. Entonces la fuerza 2 en X, si seguimos este mismo orden de ideas, va a ser igual al módulo de la fuerza 2 por el coseno de 20 grados, y como está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Bien, lo podemos ver de esta forma, o también lo podemos ver como el módulo de F2 por el coseno de 160 grados, y ya el coseno de 160 grados me da negativo. Bien, esta corrección es porque estamos pasando esos 160 grados a el segundo cuadrante, que vendría a ser 20 grados, 20 grados sobre el eje menos X. ¿Bien? La manera más fácil de hacerlo es, desde la primera, viendo el ángulo que forma con el eje X, y según el cuadrante ajustamos el signo, si es positivo o negativo. Y de hecho lo podemos ver en el gráfico. En este gráfico vemos que la componente X de F1 va hacia la derecha, es positivo, y que la componente X del segundo vector va hacia la izquierda, es negativo. ¿Bien? Si tenemos este sistema de referencia positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y si seguimos
el patrón para el primer vector, decimos entonces que la fuerza 2 en I va a ser positiva, como lo vimos acá, va a estar apuntando hacia arriba, va a ser igual a el módulo de F2 por el seno de 20 grados.